Atención a la última hora de la Casa Real Británica, porque hay algunos tabloides que están hablando, atención, de un hijo secreto del príncipe William. Desde luego, si eres una figura pública, sabes que la gente lo quiere saber todo sobre ti. Y esto de los hijos secretos y la realeza no es algo que no hayamos tocado en este canal. De hecho, tenemos el hijo secreto el australiano, que dice ser hijo de Carlos III y de Camila. Y luego esa hija secreta de Lady Di, que bailó entre la broma y algo más serio. Eso de momento pues sigue siendo un enigma. Vamos a ver, esto tiene que ver con las supuestas infidelidades del príncipe William a Kate Middleton. Lo que pasa con las aventuras amorosas es que suelen ser discretas, pero en el caso del príncipe William se hizo patente, especialmente con todo lo que tenía que ver en este caso con Kate Middleton. Circularon muchos rumores en internet que indicaban que el duque de Cambridge se acostaba con una amiga íntima de Kate Middleton, nada más y nada menos que Rose Hambury. Rumores que empezaron a surgir en 2019, bueno, yo creo que antes, ¿no? Porque los tabloides también habían recogido esta serie de asuntos en un momento en el que la prensa británica le pegaba palos día sí, día también al príncipe William. El equipo legal de Guillermo, de William, envió inmediatamente cartas de cese y desistimiento, en concreto a una publicación de estos tabloides por difundir esos chismes. Pero esos chismes fueron actuales y se pusieron más que de moda cuando todo el asunto de Kate Middleton en el año 2024. De hecho, tuvo que salir la propia Rose Hambury a decir que ella era muy feliz con su marido, a pesar de que se reportaron que en el año 2023 hubo una crisis fuerte entre William y Kate Middleton por culpa, en este caso, de Rose Hambury. Su representación legal, la de William, calificó las acusaciones de falsas y altamente perjudiciales. Pero la gente no pudo evitar notar que hubo algunas superposiciones temporales entre la represión de estos rumores por parte de la familia real y el hecho de que a Meghan Markle supuestamente se le dijera que redujera sus respuestas a los medios de comunicación que publicaban historias que le atacaban a ella como persona. La historia del supuesto engaño de William se calmó, estuvo en su punto álgido, como digo, el año pasado. La gente probablemente estaba más preocupada cuando empezaron a surgir los rumores a finales de la década de 2010 por todo lo que sucedía en el mundo. El periodista independiente Alex Tiffin respondió a un tuit del Daily Mail sobre el príncipe Harry y Meghan, que lo trajo de todo, trajo toda esta historia de nuevo a la luz, y ahora en 2025 se vuelve a recoger. Dice: varios medios de comunicación del Reino Unido han tenido pruebas del romance y de otros comentarios suyos. Algunos incluso los mencionaron en este sitio antes de que, tras amenazas legales, los eliminaran. Un miembro de la realeza no debería tener mayor protección contra el escrutinio que cualquier otra figura pública. Varios periodistas y otras personas creen que que William tiene un hijo ilegítimo, en este caso con Rose Hambury. De esto opinó también el crítico gastronómico británico Giles Coren, que tuvo que eliminar un tuit. Él dijo: sé sobre el romance, todo el mundo sabe sobre ese romance, cariño, en respuesta a un artículo que describía una especie de discusión de larga data entre Kate y Rose. Esta discusión ocurrió en el año 2023, habían coincidido varias parejas, amigos de William. De hecho, es una pareja de los amigos de William. De hecho, la mujer creo que fue novia suya, y se la tuvieron que llevar en este caso a Kate Middleton, porque al parecer sí hubo una crisis fuerte y muy fuerte, algo que en su momento pasó desapercibido. Es verdad que lo publicamos en verano,
pero la verdad es que a mí me llamó bastante la atención. Bueno, pues ahora el tema, como digo, ha vuelto a la palestra y muchas otras personas que en las redes sociales afirman que el romance entre William y Rose es definitivamente real y que quizás aún a día de hoy, año 2025, continúa. El marido de Rose Hambury es un señor que le saca bastantes años, de hecho es amigo de Carlos III, Cholmondeley, ¿no? Ser no sé qué, de Cholmondeley, no sé. Chamley, decían. Bueno, mucha gente en este sentido cree conocer la identidad. Rose Hambury tiene hijos y uno de ellos pues se parece bastante a la hija de William y Kate, la princesa Charlotte, que a su vez ha sacado los genes, en este caso, de los Windsor. Así que su rumoreado romance pues se hace aún más escabroso. La marquesa de Rose Hambury está casada con el séptimo marqués de Cholmondeley o Chamley, David Roxavage, cuyo apellido probablemente pues podría ser uno de los mejores argumentos para que una mujer adopte el apodo familiar de su marido. Rose Roxavage va a ser que no. Suena un poco como héroe de Marvel. Rose tiene 41 años, 3 hijos con David, se supone. Su familia tiene una larga historia con la familia real británica, ya que ella, su abuela, en este caso Lady Elizabeth Lambert, fue una de las damas de honor de la reina cuando se casó con Felipe el 20 de noviembre de 1947. Rose también trabajó como modelo, al parecer se hizo amiga de Kate después de que se unieran para ayudar al hospicio infantil de East Anglia. Y bueno, se rumorea que ya no se hablan. Esto no es nuevo, como digo. Lo que me llama la atención es que en este mismo año vuelve a resurgir todo después de que, se hizo una polémica mundial. Recordemos que actrices de Hollywood se tuvieron que desdecir y pedir perdón por hablar de la realeza británica en determinados términos. Y lo cierto es que el tema quedó un poco blurreado en el misterio, en este caso como les gusta a los Windsor. El tema creo que da para mucho porque sí, yo no voy a decir la identidad, son 3 hijos. Bueno, pues uno de ellos o una de ellas se parece, es prácticamente un clon de Charlotte. No es algo que hayamos sacado nosotros, esto ya se habló en su momento, pero ahora, como digo, han vuelto a resurgir los rumores sobre esta paternidad ilegítima de William en este caso. Vamos a ver un poco qué pasa. Si yo creo que no va a haber respuesta de William. La otra vez, cuando se hizo efecto bola de nieve, fue Rose Hambury la que tuvo que poner un alto, aunque no logró parar las habladurías y solo, pues la normalidad, entre comillas, de Kate Middleton en su enfermedad hizo parar un poco esos rumores en el peor momento, porque aún a día de hoy creemos que exactamente el príncipe William no está tan pendiente de Kate Middleton como así lo han hecho ver. Yo os podría poner aquí la foto, pero como se trata de una personita pequeña, pues creo que no conviene. Eso sí, lo que podéis hacer es mirar un poco quiénes son los hijos de Rose Hambury y David Roxavage y buscar efectivamente los parecidos razonables. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Uniros también al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.